Tenemos que hacer un poquito de historia porque a veces nos quedamos atrás. El título tuvo su función muy importante. Hay que recordar que hace 100 años el tener un título era, wow, lo máximo. Y entonces tenías que definir si podías ejercer como abogado o si no podías ejercer como abogado. Por supuesto, el título de médico sigue siendo fundamental, importante. Un ingeniero con certificaciones, un contador público, por supuesto, los títulos siguen siendo muy importantes, pero vamos siendo realistas en muchos de los casos. Si nos vamos para atrás, antes era fundamental el título para poder ejercer la profesión. Posteriormente, pues lo que vamos entendiendo es que cada vez hay más personas con título y entonces la competitividad es otra. O sea, tengo un título, bueno, pues hay 50 personas como tú con un título queriendo el mismo puesto. Y entonces ahora se empieza a voltear un poquito el título, pues no me importa, hay 50 personas con título, felicidades, necesito conocer tus habilidades y tu experiencia, que es lo que mencionabas hace un momento. Y es ahí donde dices, no, pues yo no tengo experiencia ni tengo habilidades. Híjole, pues tu título no me sirve de mucho. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto lo hago con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos, así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy tenemos como invitado al maestro Gustavo Fernández de León. Gustavo es un empresario y emprendedor tijuanense enfocado en servicios y productos educativos. Ha dedicado gran parte de su tiempo a participar en organismos de la sociedad, teniendo como objetivo el propiciar una sociedad más preparada y solidaria a través de la formación y educación con la participación activa en temas empresariales y sociales. Su último grado académico es una maestría en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es autor de los libros La escuela no te sirve si no tienes un propósito y El dinero no te sirve si no tienes un propósito. Es director general de Grupo Ferdel, que agrupa Colegio Eiffel, BC Escuela de Negocios, Editorial Ferdel y Mi Tienda Oficial. Independientemente de los emprendimientos y actividades empresariales, Gustavo en 1999 fue asociado fundador de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana y de la que ha sido presidente en 2 ocasiones. En 2008 fundó y dirigió la revista Consejos para Educar. De 2006 a 2016 fue consejero del Centro Empresarial de Tijuana, Coparmex, del cual ha sido presidente de la Comisión de Educación y presidente del Consejo Directivo. Es consejero fundador y actual secretario de la Coalición para la Participación Social en la Educación. Ha participado desde 2008 en los consejos de participación social en la educación tanto en el estatal como en el municipal y de enero del 2016 a mayo del 2017 fue presidente de la Comisión Nacional de Educación Coparmex. Durante el 2018 y 2019 fue presidente del Comité de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana. En 2018 fundó el Clúster de Industrias Creativas de Baja California, la cual preside actualmente. Y en este episodio invité a Gustavo para que nos platique sobre los retos que tiene la educación en México, las habilidades que se van a requerir para el futuro y lo más importante, por qué todos debemos tener nuestro propósito claro incluso antes de elegir una carrera. Bienvenido, Gustavo. Jorge, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy emocionados y muy contentos de poder participar y compartir contigo y con toda la audiencia parte de lo que hemos hecho en los últimos años, por supuesto. Perfecto, Gustavo. Pues nos puedes contar un poco o comenzar contándonos sobre tu historia y trayectoria. ¿Dónde empieza Gustavo Fernández de León para las personas que no te conocen? Muchas gracias. Mira, yo soy tijuanense y creo que vale la pena mencionar esto por el contexto que se da en los años que me toca a mí salir de la preparatoria, del bachillerato, en el 89, 90. Y la oferta educativa no era lo suficientemente amplia, ¿no? Y entonces desde ahí empiezo yo con un poquito con el tema que ahora vengo a plasmar en los libros, pero yéndonos cronológicamente, yo tomo la decisión de no entrar directamente a la universidad porque no estaba la carrera que a mí me gustaba. Yo quería estudiar cine, lo veía muy relacionado con el tema de producción cinematográfica. Okay. Salgo de cine, a lo mejor
tendría que anticipar que, bueno, que hice nivel básico también aquí en la ciudad. Okay. En el Instituto México estuve primaria y secundaria, y la prepa en el bachillerato de la Universidad Iberoamericana. Okay. Pero salgo y no había una carrera de cine ni nada que se le pareciera, salvo la carrera de comunicación, que finalmente, o el plan de estudios, no llegaba a lo que yo estaba buscando. Sin embargo, durante el primer año, después de salir de la prepa, me dedico a pensar un poquito qué quiero. Creo que son momentos, etapas de reflexión de todos los jóvenes, que todos pasamos por ello, y que tenemos que comprender cómo sistemas educativos, que son espacios también que requieren los jóvenes. En ocasiones nos vamos totalmente del lado académico y ponemos la tira de programas y asumimos que el alumno se tiene que ir uno tras otro sin parar. Sí. Pero esos son los programas. Pero por otro lado está la persona, el ser humano, el joven, con su situación de adolescente o de adulto joven. Y creo que los sistemas educativos no lo están tomando en cuenta, pero bueno, en mi caso, lo que hice fue tomar la decisión y decir, pues voy a alcanzar mi sueño y mi propósito, que es trabajar en una producción cinematográfica. Por supuesto, en esos tiempos en Tijuana no hay absolutamente nada de producción, y tomó la decisión de partir a Ciudad de México a conocer de qué se trataba. Por supuesto, las historias y las aventuras son muchas y muy largas, pero conocí un poquito de lo que es producción cinematográfica, y en Ciudad de México, pues, el ambiente de alguna manera cerrado que hay, o que había, por lo menos, de unas cuantas familias que se dedican a hacer cine. Ok, ¿y cómo fue que, perdón, cómo fue que fuiste tú armando tu propia formación? O sea, ¿fue de manera intuitiva entonces? Sí, fíjate que ese primer viaje realmente fue por decirlo así, de reconocimiento. Yo regreso, y es cuando, en ese tiempo que fui y regresé, no trabajé, no tuve ninguna oportunidad, por supuesto, no tenía ninguna preparación, pero tuve el espacio personal y el tiempo para definir lo que hoy yo invito a los jóvenes a hacer como un propósito de vida. Y tuve el tiempo suficiente para estar haciendo nada, salvo caminando, conociendo. Y es ahí donde empiezo a desarrollar el propósito de vida, obviamente muy intuitivo conforme a la edad que yo tenía en ese momento. Pero una de las preocupaciones es dónde voy a aprender algo que no está accesible para mí. Y dije, pues yo lo aprendo. Pues así, o sea, sí. Para mí es una situación muy natural, muy lógica, es parte de mi forma de ser, que es lo que me gusta mucho compartir. Y entonces digo, pues si quiero aprender cine, pues estudio cine. No hay escuelas, pues lo aprendo por mi cuenta. Es importante, y cuando me toca compartir esa historia con jóvenes, que muy poco la he compartido, les digo pues, que en aquellos tiempos obviamente no había internet, ni mucho menos, o estaba incipiente y no había esta oferta de cursos ni nada. Entonces, mi plan de estudios que yo desarrollé fue yendo a comprar libros especializados a Ciudad de México, a Ciudad de México, a la ciudad de Los Ángeles, estaba pensando en el viaje, a la ciudad de Los Ángeles, y empecé a comprar un libro de cada especialidad dentro de la producción que se requiere. Compré un libro de guionismo profesional, por supuesto, uno de dirección, uno de producción, uno de audio, uno de iluminación. Hice una colección importante de libros, y ahora que reviso algunos, porque luego también uno los regalé, los veo y están subrayados, con marcas, con definiciones, con todo. Eso fue la manera en que yo aprendí a hacer producción teóricamente de cine. Y bueno, en esta primera etapa de mi vida regreso a Ciudad de México, ya con conocimientos, incluso con un pequeño diploma que tomé en un curso de un fin de semana. Bueno, fueron 2 cursos en 2 fines de semana intensivos. Regreso a Ciudad de México, ya dispuesto a buscar trabajo de una manera mucho más seria. Para eso había pasado un año del primer viaje. Y bueno, por eso me gusta mucho compartir un poquito esto en mis libros, porque regresé y tuve oportunidades bastante interesantes ya de vuelta. ¿Y cómo es que, o sea, con esos, o sea, tú aprendiste de manera autodidacta, por decirlo así, nada más con los libros, y de ahí, o sea, con esos conocimientos, ¿cuánto tiempo, no sé, estás en la Ciudad de México picando piedra, digamos, o trabajando de lo que sea, o cómo te incorporas a ese mercado laboral en donde posiblemente ya estaban necesitando como ciertas habilidades muy específicas y terminas, pues, participando en la producción, digamos, de una película?
Sí, y esa parte tiene que ver ahora con la formación de habilidades blandas, que algunas las recibimos desde casa, algunas en la experiencia de la vida. Y sí, regreso a Ciudad de México con la oportunidad porque ya mis amigos que estaban en la universidad, pues unos pidieron cambio para irse a estudiar a la Ciudad de México. Okay. Yo no estaba fuera de estar estudiando ni estar avanzando, pero yo por mi cuenta, había una diferencia interesante. Entonces me junté con un grupo de estudiantes que se iba a Ciudad de México a estudiar y bueno, voy y vivo en un departamento con puros estudiantes de mi edad, de mi generación, y yo me pongo a buscar trabajo porque para mí mi escuela era la realidad. Para mí mi escuela en ese momento, pues voy a aprender de lo que quiero saber. Ya aprendí la teoría, ahora voy a aprender la práctica. Ese era mi punto de vista. Efectivamente, muy difícil buscar entrar en un ambiente muy cerrado que había, pero tiene que ver con la habilidad blanda, pues primero de acercarte, de la facilidad de palabra, de buscar relaciones públicas, de no solo ir a pedir un trabajo como tal, sino relacionarte en el medio. Fueron cerca de 3 meses en el sentido intenso y en el sentido de que te desilusionas, de que no hay oportunidades, de que dices, estoy gastando, tirando a la basura mi dinero guardado, porque obviamente ahorré para estar en aquella dinámica. Y justo cuando ya tomé la decisión de venirme y un amigo me dice, esto es bien interesante, me dice, quédate aunque sea 15 días más. Okay. Ya me regresaba yo fracasado después de 3 meses de no encontrar nada. Okay. Y sí, efectivamente en esos 15 días se da la oportunidad, se dan 2 oportunidades justamente, y a partir de esas 2 escojo una, y tengo la oportunidad en ese momento de trabajar en lo que fue la mejor película, una película que generó una pauta para el cine que se le llamó Nuevo Cine Mexicano, que fue El Callejón de los Milagros. Okay. Entonces, a partir de ahí, esa fue mi escuela, más allá de un trabajo, para mí fue mi escuela. Y cuando vas con el entusiasmo de aprender, pues hasta lo último que se mueve ahí le encuentra sentido, más allá de decir un trabajo para sobrevivir. Para mí era mi proceso de estudiante. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, perdón? 2 años justamente en la producción, y tengo la oportunidad y algo que agradezco muchísimo a don Alfredo Ripstein y a Daniel Birman, que me apoyaron muchísimo mientras estuve ahí. Pues tengo la oportunidad de conocer todo el proceso desde el libro, desde que se lee el libro para que luego se convierta en guión, hasta irlo desarrollando al final, hasta que la película se está vendiendo en otras partes del mundo. El proceso es complejo, es muy complejo, porque me tocó estar desde el punto de vista del productor. Entonces, una persona de mi edad, de 20, 21 años, con esa oportunidad y estar conociendo todos los procesos, pues bastante interesante. Después de 2 años, tomo la decisión y ya con la madurez de decir, ya aprendí lo que tenía que aprender. Me gusta la producción. Sí me gusta el cine, me sigue gustando el cine, pero más allá de la producción cinematográfica en lo específico, aprendí todo este proceso, ¿no? Y aprendí muchas lecciones ahí muy interesantes. Es un medio muy competitivo, también es un medio muy exigente. Sí. Y estando del lado de la producción, pues te obliga a estar en contacto con todas las áreas, Entonces, una experiencia que por supuesto se extiende, si nos vamos a detalles no me puedo extender muchísimo, pero esa experiencia me formó, y sí, fue mi aprendizaje autodidacta, porque pues salí casi al par de mis amigos de la universidad, yo sin título, pero sí con conocimientos muy intensivos de cómo se trabaja, de cómo es la vida, de las exigencias que tiene una película. No te puedes equivocar, no es como que me equivoqué. Hay una frase ahí muy importante que alguna vez me dijeron, que se tiene que hacer dentro de la producción y que te graba para siempre. Entonces, mientras mis compañeros, amigos salían de la universidad con el título, bueno, yo salía de mi propio aprendizaje que tuve en ese proceso. Y hablando de ese aprendizaje, ¿qué tipo de disciplina llevaste en el área de cine que tuvo un impacto, fundamental en tu vida? Me tocó estar en la producción. Cuando tengo la fortuna de conocer al productor, a don Alfredo, en paz descanse, que fue una persona que se grabó mucho en mi vida y que me dejó una huella importante, trabajar a un lado de un señor con esa experiencia de tantos años, pero además con una confianza que tuve el privilegio de tener por parte de él.
te vinculas con todos. Primero te vinculas con el guionista y te das cuenta que el guionista y el director son fundamentales, pero para el productor, pues siempre y cuando le rindas el resultado que está buscando. Me tocó que hiciera un cambio de guionista y cambio de director al inicio, antes de que empezara la película, ¿no? Entonces hubo un intento de guión y luego el segundo guión. Después de ahí te vas dando cuenta de todo ese proceso, el casting, la renta de todo el equipo, todos estos temas que te llevan al final ya a la renta de locaciones. Me tocó conocer pues, todas las locaciones, me tocaba ir lugar por lugar, tienes que hacer contrato con cada uno de los locatarios de la cuadra que quieres cerrar para filmar, porque no van a vender todo el día, ¿no? Entonces, pues les tienes que dar lo que van a ganar en el día. Entonces aprendes muchas cosas en la vida real que todas me dejaron una huella específica, la responsabilidad hoy todo es digital y creo que los respaldos son diferentes, pero me tocó en una anécdota muy singular quedarme yo solo por un error que hubo ahí de transporte, quedarme solo a media calle con el filme de 2 días seguidos, así en la banqueta, wow. ¿No? Espérame. ¿En serio? Entonces, sí, pero, o sea, ¿qué haces con ese material expuesto? ¿No? El trabajo de 2 días intensos, ¿no? Entonces, ahí vuelves a voltear a ver la responsabilidad que tienes y que te ganaste la confianza de por qué tienes esa responsabilidad. Creo que nunca les fallé, pero vas madurando en la vida real muchas de las habilidades que necesitas en la vida. Entonces, todo esto te platico, que tenía yo 19, 20, 21, más o menos 22 años en el trayecto de ir y venir. Entonces lo cuento hoy con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Sin embargo, en ese momento es un reto, es incertidumbre, es armarte de valor, que es lo que a veces nos falta. Hay una frase que utilizo yo mucho en mis presentaciones, que le digo a los jóvenes, que un plan de estudios no es un plan de vida, que son dos cosas completamente distintas, porque creo que hay una confusión con el joven que dice, yo entré a la escuela y ya la libré. Y creo que no va por ahí. O sea, como si fuera una solución a todos los problemas, ¿no? O a todos los retos es una de la vida. herramienta importante. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, más o menos esa es la historia que me lleva a mí, me transporta de ser un niño joven, estudiante, a tener una experiencia en la vida real. ¿Sí? Y Gustavo, o sea, digo, si estabas ya como lograste, digamos, entrar al mercado de cine en la Ciudad de México, o sea, después de esos 2 años, ¿qué es lo que te hace regresar a Tijuana? ¿Y cómo sigues tu formación acá? Quiero llegar al punto en donde cómo te incorporas tanto al lado educativo. Claro, hubo 2 factores muy, muy contundentes. Primero, no tengo familia en Ciudad de México, me fui solo. Obviamente había unos amigos que estaban temporalmente. Y quedarme en Ciudad de México a seguir buscándole, por supuesto lo pude haber hecho, requería un reto bastante interesante, pero cuando descubrí que más allá de estar en una producción en Ciudad de México, lo que yo quería es vivir esa experiencia realmente, entonces el punto estaba check. Valoro y me sigue fascinando el mundo de la producción cinematográfica, además que no había suficientes producciones como para mantenerte activo. Se acababa una producción y listo. ¿Y cuándo hay otra producción? Pues déjame ver, tenías que ir a preguntar al INCINE o cualquier... No, pues tenemos una programada para dentro de 8 meses. Y eso no te garantizaba tampoco formar parte de ese equipo. Entonces era muy esporádico. ¿No? Exacto, entonces muy esporádico. No era el momento ni de lanzarte, ni de ser freelance, ni mucho menos. Entiendo lo que logré. Y tomo la decisión de regresar. En Tijuana está mi familia, en Tijuana está todos mis amigos, mi gente. Es una decisión que la equiparé en ese momento a mi formación. Entonces fui, aprendí, tuve muchas experiencias, además de lo comentado ahorita, muchísimas. Me regreso y de alguna manera retomo desde donde partí. Uno, que es mi educación, porque obviamente la educación superior... No comenté, pero me metí a la carrera de comunicación 6 meses y me salí. Porque ¿Antes de irte a la Ciudad de México o cuando regresas? Exacto. Antes de irme, porque quise probar, dije, a lo mejor ando muy rebelde aquí y esta carrera me lo da. Por supuesto que en
En 2 meses me di cuenta que no, pues terminé el semestre y ya me tuve que darle las gracias y salirme, ¿no? Okay. Entonces, era retomar un poquito el tema de la formación académica, porque pues, yo siempre he tenido claro que hay que formarnos académicamente, pero no podía dejar de lado este momento, esta inquietud, ¿no? Básicamente con eso regreso y me siento una persona muchísimo más segura para lo que haga después de haber trabajado a ese ritmo, con esa competitividad interna. Por supuesto hay de todo, hay gente que te dice quién es, qué hace aquí. No es no es ni de la familia de los que tienen el control de la producción, pero tampoco es de la raza que tenemos aquí 10, 15, 20 años haciendo producción. Entonces estás en una situación bien incómoda, sí. pero a la vez muy padre porque pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, con eso regreso aquí y vengo ya, ahora sí, con una visión de decir, vamos a hacer lo que nos corresponde. Un poquito, esta parte, de hecho es la primera vez que la platico de manera completa en parte de las entrevistas que he tenido, de los temas que he abordado, es la primera vez que lo comento así más desglosado, pero que en el fondo esa es mi formación. Si alguien le pregunta, ¿qué estudiaste, dónde estudiaste? Que ahorita lo podemos compartir, por supuesto, pues yo diría, mi formación profesional es esa, no la académica. Es esta la que me ha dado el ímpetu de seguir emprendiendo, de tener este perfil de crear, de saber que todo se resuelve de manera sencilla. Pues, si ya resolviste los problemas que hay en una producción en media ciudad de México, sí, claro. Pues, entonces aprendes mucho. Esa es mi escuela, esa es mi formación, esa es mi alma mater, independientemente de lo que después tuve ya oportunidad de estudiar. Digo, y si quieres así brevemente nada más después, ¿qué fue lo que estudiaste aquí en Tijuana? Estudié, regresando no estudié. Ah, ok. Es una maestría, Okay. Regresando no estudié inmediatamente, obviamente me puse yo a trabajar, a agarrar el ritmo de la vida. Estudié Comercio Exterior y Legislación Aduanera en el CUT Universidad, aquí en la zona centro, y después estudio ya una maestría en el TEC de Monterrey, en línea, sobre Administración de Instituciones Educativas. Esa ya la terminé en 2013, o sea, pero no fue mi estudio universitario, no fue seguidito de que regresé, me di un espacio, no recuerdo si cerca de 2 años en lo que organicé mi vida, porque pues siempre he sido autosustentable, por supuesto tengo familia y siempre tuve el apoyo de la familia, pero no sé si desde los 17 años yo tengo la responsabilidad de mi vida, ¿no? Entonces, todo lo que me llevé, lo que ahorré, pues ha sido producto de mi trabajo. Trabajé, antes de irme a Ciudad de México, trabajé en San Diego para juntar unos dolaritos, todo eso. Entonces, primero tenía que regularizar mi vida para ya luego ponerme a estudiar. Ok, entonces, en sí, digo, recapitulando, o sea, egresaste de la prepa, te fuiste 2 años a Ciudad de México, regresas y otros 2 años tampoco estás estudiando, estás como regularizando todas las cuestiones de tu vida. Entonces, en sí, digamos, pasaste 4 años después de la prepa y todavía definiendo como y arreglando todo antes de empezar o tomar la decisión de estudiar una carrera como tal, ¿no? Por supuesto, y aquí creo que ya entrando un poquito más en los temas que he estado yo plasmando en el libro y en las charlas, tiene mucho que ver, el término tradicional es la orientación vocacional. Que recuerdo, yo lo viví y recuerdo ese signo de interrogación que creo que todos los jóvenes, puedo decir la mayoría, pero me voy a atrever a decir todos, llega un momento en que dices, ¿y para dónde le doy? Sí, aún con toda esta experiencia ya vine, estoy seguro de mí mismo, ya me conozco mejor a mí mismo, pero aún así en el momento en que iba a regresar a la universidad dije, ¿qué hago? Ya descubrí que tengo muchas habilidades, con cuáles me siento mejor, pero particularmente no hay una orientación clara y concreta. Por eso el primer libro trata del propósito de vida, porque dices, sí, o sea, mi primer propósito era hacer cine con un instinto muy de adolescente o de adulto joven, pero dices, ¿pero qué más? Ya traía, por supuesto, más trabajado mi propósito, tienes mucho tiempo de pensar, pero aún así la carrera universitaria no había estado dentro de mi visión de futuro. No porque no lo quisiera estudiar, ni mucho menos, siempre me ha gustado hacerlo, sino porque no hay esa vinculación. Entonces,
esos 2 años es como para ir pensando. Yo siempre digo que soy ingeniero frustrado porque cada que veo algo busco la manera de innovar y me invento un proceso y me invento muchas cosas. Okay. Pero no estudio ingeniería porque así, como muchos jóvenes por el volado en el aire, ¿qué hago? ¿Me meto, no me meto? Está esta carrera más accesible, me queda más cerca de la escuela de una vez. Okay. Y entonces, porque yo sabía ya después de mi experiencia que prácticamente lo que yo voy a hacer lo traigo yo ya en mi formación personal, en mi experiencia, que requiero por supuesto los conocimientos y la experiencia académica de educación superior, pero a mí en lo personal no me quitaba el sueño. Y me sigue sin quitar el sueño el tema de la educación académica. Ahorita lo voy a mencionar con el por qué lo digo de esa manera. Uh-huh. Pero dije, bueno, necesitamos ir completando estos pasos. Y lo estudio con mucho gusto en el CUT Universidad, aquí en el centro. Y tengo ya mi grado de licenciatura, pero finalmente nunca lo ejercí. Finalmente yo estaba metido en el tema de educación, que ahorita comento también cómo se da, pero para mí no fue nunca el parteaguas de lo que voy a hacer o no voy a hacer. Sí tengo más conocimientos, sí por supuesto estoy más formado, sí por supuesto me metió en una dinámica de mucho más responsabilidad educativa, académica, personal. Sí, yo agradezco muchísimo a la universidad, pero no me quitaba el sueño de que si estudio o no estudio voy a trabajar o no voy a trabajar o voy a tener más o menos ingresos. ¿Por qué? Porque ya traía yo toda esta formación. Muchas veces eso está como muy mal visto, ¿no? Y más como también creo que desde el punto de vista de los padres, que te metes a una carrera y al final del día pues no te gusta, pero la terminas y no la ejerces y es como, y toda la inversión que hicimos en esa carrera y todo el tiempo, y digo, creo que es algo como que siempre está muy socialmente penalizado, pues como el estudiar algo y de pronto decir, ¿sabes qué? No es lo que quiero hacer. Pero a mí me preocupa eso que mencionas. Es un tema que yo menciono mucho. A mí no me preocupa lo que diga la gente, ni los papás, ni nadie. Me preocupa cuando la persona se siente frustrada. Sí. ¿Sí? Que dices, yo perdí tiempo, no estoy satisfecho, los conocimientos no me gustaron. Ese es un tema. Que la gente diga misa, no me importa. Pero cuando tú dices, perdí el tiempo, tengo una sensación de perder 4 años de mi vida en la universidad, que iba y venía, porque después de 4 años ya me cayó el 20. ¿Quieres regresar el tiempo y decir, no hubiera estudiado otra cosa? Ahí sí yo lo veo diferente, ¿no? Ahí sí tienes que estudiar ya con un objetivo claro, que ojalá lo puedas ir trabajando desde niño. El problema que yo veo es que nadie, nunca en ningún momento de la vida académica, desde nivel básico, llámese desde primero de primaria hasta casi que terminas la prepa, nadie te dice pues qué quieres hacer con tu vida y cuál es tu propósito de vida. Formalmente en esta dinámica académica, nadie. Obviamente algunos tendrán un privilegio de tener un pariente, un padre, un tío, pero no. Entonces académicamente al sistema educativo no le importa cuáles son tus objetivos en la vida, y eso es una situación gravísima, porque como pongo uno de los libros, vas a la escuela y no sabes para qué, pero pues tienes que ir, ¿no? Sí. Entonces, una obligación. Una obligación. Y el problema es que a lo mejor en el trayecto hubo cosas que pudiste haber disfrutado más y aprendido más si te hubiera caído el 20 que las necesitabas. El problema es que el día que te las dieron en la clase, pues no sabías ni para qué eran. Por eso el anticiparte muchísimo, hablar del propósito de vida es una de mis misiones, porque lo viví. Creo que la mayoría, cada que lo presento con adultos, el tema me dicen, sí es cierto. O sea, no, el 99% nada más para no exagerar, me dice, sí es cierto, yo estudié, soy médico, soy ingeniero, pero no sabía exactamente qué quería. Por eso el tema, y por eso insisto en hablar del propósito de vida, pero desde niños, ¿no? Desde los 6 años, a su edad, en su tipo, su manera, jugando lúdicamente, y ya con los de secundaria un poquito más serio, pero que vayas formando para que en el trayecto de la escuela, pues por lo menos aproveches ciertas clases, ciertas materias, ¿no? Hablando de, por ejemplo, que ahorita en la educación nunca nos preguntan sobre nuestro propósito ni nada, y nada más estamos yendo como por obligación, como pues algo en automático. ¿Cuáles consideras, aparte de eso del propósito, que son los principales retos en la educación hoy en día? El tema de la educación es bastante amplio.
Te completo rápido un poquito de mis antecedentes para llegar al tema de educación. Claro. Perdón, porque pues ya dejé la historia a medias. Es rapidito. Sí. Nosotros, mi hermana es maestra, mi hermana mayor, y ella empezó a dedicarse a la educación con un pequeño preescolar y lo tenemos familiarmente. Es un tema que se fundó cuando yo tenía 17 años, o sea que ya cuando regreso de toda esta aventura, la escuela había crecido y estaba en un crecimiento muy curioso porque mi hermana es educadora, le fascina la educación, pero no tiene el perfil de administración ni tampoco el perfil del emprendimiento como lo comentaba. Y sumamos ahí los talentos y es cuando yo me integro primero a administrar la escuela, a crecer un poco porque se requería construir y tomar algunas decisiones. Y por supuesto, pues me enamoro de todo el tema de educación y desde entonces para acá, pues me he dedicado a este tema, ¿no? Primero administrando la educación, pero luego participando en la sociedad con temas educativos, finalmente lo he fortalecido. Y me regreso a tu pregunta. Los retos de la educación, es que la educación es el tema tan amplio porque la educación es, digamos, la formación de la persona en sentido general, que es bien importante desglosarlo. Si tú hablas con alguien cercano a la política y hablas de educación, pues te va a hablar de la reforma educativa, de la de Peña Nieto, de la de AMLO, y luego te va a hablar de los sindicatos y te va a hablar de las evaluaciones de PISA de la OCDE, que estamos en último lugar. Es un tema de educación y es un tema importante, por supuesto. Pero de repente dices, pues no me estás hablando del muchacho, del joven, en la circunstancia que está saliendo. Si hablas de la administración escolar, también es otro reto. La escuela, si necesitamos hoy actualizarnos en cuestión de actualizar al docente, a las instalaciones, a las plataformas, que es un tema bien importante. Pero luego te puedes ir ya al tema del joven como tal, del proceso, del niño, joven, adolescente, que está en un proceso de educación, más o menos la historia que te platicaba, y que para él en su mundo, pues es él, su vida y su transformación, y las políticas y la escuela, pues sí tienes que ir, pero es otro mundo aparte. Y si somos conscientes de lo que estamos diciendo, realmente tendríamos que estar viendo, si queremos hablar de educación, estar viendo la transformación del pensamiento de los niños y de los jóvenes. Y es un tema mucho más intrínseco que tiene que ver, obviamente, con todo el tema emocional, psicología, etc. Pero de manera general quiero decir eso porque no es fácil hablar de educación, porque hay expertos en cada una de las áreas y que cada uno te va a dar su punto de vista. Con toda la experiencia que tengo, me ha tocado estar, pues obviamente, como director general de instituciones educativas de educación privada, pero he participado mucho en organismos de la sociedad civil. Me tocó fundar la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana. Imagínate, con el ímpetu que venía de producción, llego aquí, me pongo a trabajar en una escuela y me doy cuenta que no hay una organización como tal. Medio me invitan ahí y a los 2 minutos, pues con la viada que traía, pues órale, vamos, pero vamos mañana al notario, vamos pasado y vamos a constituirle, vamos a juntarnos. Entonces me tocó ser motor de un grupo de personas que por lo general el perfil del director de escuela, pues un perfil más pedagógico, más educativo, y entonces vengo yo con un perfil de mucho más producción, y entonces eso me llevó a participar, a crear la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana en el 1999. De ahí me tocó participar, como lo mencionaste, en la Comisión de Educación de Coparmex, de ahí en otros organismos que podemos ir comentando al rato. Pero esto para mí es importante ponerlo en la mesa porque mi punto de vista de la educación viene de ahí, ¿no? De que las cosas tienen que hacerse, se tienen que generar. Y bueno, eso era un poquito el antecedente de cómo llegó a este tema de educación para poder decirte, yo no puedo ver la educación meramente de la parte política nada más, porque pues sí, o sea, podrán cambiar las leyes mañana, ojalá que cambien, hay muchas cosas que tenemos que mejorar para que impacten, pero la escalada de que haya una política pública nacional, que se convierta en política pública estatal, que se convierta en normatividad y que llegue a las escuelas y que llegue al profesor y que llegue al aula y que llegue al corazón del alumno, son temas que tardan décadas. Sí, por eso tenemos que irnos más directamente al tema de los jóvenes,
sin dejar de lado que la gente que está en la política pues se siga encargando de todo esto. En ese sentido, ¿cómo veo yo la educación? Creo que no podemos dejar de lado en esta conversación que estamos en un momento histórico, en el momento en que nos encierran a todos por la pandemia y que se transforma todo el mundo, se transforma la educación. No pudiéramos hablar en teoría de la educación si no estamos abordando los temas desde nuestra realidad del día de hoy. Y hoy los retos son muy distintos a los retos de hace 6 meses, ¿no? Hoy el reto de la educación tiene que ver con las plataformas educativas, tiene que ver con el momento en que los jóvenes y niños puedan salir de su casa para convivir, porque la formación de una persona no es académica solamente, ¿eh? O sea, la formación, ¿qué es lo que más extrañan los niños de la escuela? Y lo hicimos en una encuesta. Pues así, venía la encuesta y la respuesta, pues a mis compañeros. Sí. O sea, no van a extrañar el programa académico, ni mucho menos, aunque lo siguieron yo. Pero, ¿eso es bueno o es malo? Pues es bueno. Pero a veces ni nos acordamos, ¿no? Realmente todas las materias que hemos tomado, y eso se me hace increíble porque hay muchas que tomé y no siento que ahorita las esté usando y ni me acuerdo realmente de nada. Nada más me acuerdo también de la emoción, ¿no? Como tal, de que, no, con tal maestro, no, pues sus clases medias aburridas, ¿no? Con tal maestro, él sí era bien didáctico, eso. Y también como los trabajos en equipo o algunas actividades como más memorables, ¿no? Como tal, pero más en las que participábamos, en las que nos movíamos, en las que incorporaban música y todas esas cosas. Y el reto de la educación es ese, es cómo vas transformando el proceso de la adquisición de conocimientos a otro modelo completamente práctico, muchísimo más práctico, quitarle un poquito la carga académica, no la carga académica en el sentido de menos horas, pero sí de cómo lo haces más lúdico. Estamos frente a un reto con mucha incertidumbre. Hoy las escuelas públicas y privadas de todo el mundo, y no particularmente de este país, en una incertidumbre muy grande de prácticamente qué sigue, cómo le vamos a hacer. El reto en la educación es hoy actualizar los procesos totalmente, ¿no? Actualizar todos los procesos a lo que requiere la educación en general. Ok. Oye, hay algo que veo y que también mencionas en tus pláticas, y que quiero tomar, que afecta mucho a los jóvenes, y creo que es una coordinación entre los empresarios y las universidades, porque por un lado, uno como recién egresado busca una empresa para continuar aprendiendo sobre lo que es en realidad la vida laboral, y por otro lado, pues los empresarios contratan a profesionistas porque se supone que ya saben hacer algo, porque ya somos pues universitarios egresados y ya totalmente profesionales, ¿no? En esa situación, ¿cuál piensas que es la principal fuente de este problema? Porque al final creo que ahí pues uno como recién egresado, y lo menciono, digo, yo ya no soy tan recién egresado, pero sí te enfrentas a eso. Como yo sentí realmente que mi carrera a mí no, o sea, sí me ayudó y me dio teoría, pero no, o sea, saliendo me sirvieron muchísimo más unos cursos en línea que yo sabía que me iban a funcionar y que eran muy puntuales en ciertos temas, y eso me fue preparando, y yo sentí que esos cursos, que a lo mejor lo tomé cada uno en un mes, me sirvió muchísimo más que 4 años. Y no es porque, o sea, diga que mis profesores no fueron buenos. Sin embargo, si lo pongo así sinceramente, creo que los cursos en línea, que incluso me costaron, no sé, $15, $20, me sirvieron muchísimo más. Totalmente de acuerdo, y lo que dices es muy cierto, y luego como que nos da un poquito de pena y respeto a la universidad, decirlo abiertamente, pero así es la realidad. Parte de lo que propongo yo en el propósito de vida es que generes tu propia escalera formativa. El primer problema que veo yo es que en el momento en que la escuela se convirtió en el monopolio de la formación de las personas, en ese momento se generó una problemática total. Y las personas nos formamos día con día. Si tú aprendes a hablar en tu casa, incluso entiendo yo que el origen de la escuela era alfabetizar, cuando en las casas, digamos, comunes, pues nadie escribía, nadie sabía escribir, pues no puedes aprender a escribir. Pero hoy por hoy, un niño de 3, 4 años en que no ha ido a la escuela va a saber escribir, porque tiene en su acceso en las tablets. Un niño promedio, vamos a llamarle, por supuesto, si nos vamos a los extremos de pobreza, a lo mejor sí estaríamos hablando de otra cosa. Pero alguien que tiene esa oportunidad,
estás conviviendo con personas, con televisión, con aparatos y de alguna manera hasta con los juguetes aprendes las letras, cosa que antes no era así. Pero en el momento en que se convierte en el monopolio, es decir, nadie más te puede formar más que la escuela, es cuando empieza a haber un problema muy serio de, ahora sí, monopolización del tiempo del alumno. O sea, el alumno, el joven, el niño, el adolescente, el 100% de su tiempo, salvo el tiempo meramente privado, que duerme en su casa y que come, pero el 100% del tiempo está absorbido por la escuela. ¿Sí? Primero porque tienes que ir y luego porque tienes que hacer tarea. Y entonces dices, espérate, ¿a qué horas tengo tiempo de no hacer nada para hacer lo que yo quiera? Para aprender lo que yo quiera. Y entonces técnicamente una prepa normal te va a decir, no, ¿qué te pasa? No, pues no puedes trabajar. Sí. Pero yo quiero trabajar, ¿no? Si trabajas es por mucha necesidad, trabajas en algo que no tiene que ver con lo tuyo porque no te da tiempo y entonces, porque tú lo que tienes que hacer es atender la escuela. Entonces, en el momento en que se convierte en monopolio la escuela de tu tiempo, se empieza el problema. Te quiero platicar una experiencia que es para mí, si me pones cuál es el objetivo más grande en el tema, en la parte política de la educación o en la parte que podamos influir en el sistema educativo, es el tema del modelo de formación dual. Okay. Cuando estuvimos en Coparmex Nacional, conocí el modelo de formación dual, que es el modelo alemán. En Alemania, los jóvenes que deciden no ser universitarios, sino técnicos, que ganan más y mejor todavía que los universitarios, que son perfiles bien importantes para la economía alemana. Okay. Estos jóvenes estudian adentro de la empresa, no estudian en la escuela. Entonces, si yo quiero ser técnico automotriz porque quiero trabajar en la BMW o en la Mercedes y me va a ir muy bien y voy a tener mucho trabajo y voy a ser muy exitoso, no tengo que ir a echar rollo a la escuela. Necesito ir a aprender, a usar las herramientas. Entonces se llama formación dual. En Alemania es muy formal, dura 4 años. Pero ¿y eso es también en cuanto terminan la preparatoria ya brincan a la formación dual? En cuanto termina secundaria. Ah, ok, secundaria. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras un joven se va a la preparatoria para ser universitario, un joven de la misma edad ya está teniendo relación con el tornillo, con el desarmador, con lo que tú quieras. El tema de formación dual no te dejan solo en la empresa, no son prácticas y no te mandan ahí a ver qué te enseñan para nada. Es una formación y hay un plan de formación, un plan de rotación en donde el joven debe de estar en diferentes departamentos. Entonces, estos jóvenes están un tiempo en el departamento administrativo, otro en el de, en el de almacén, otro tiempo tal vez en la misma mantenimiento, limpiando y barriendo, y por supuesto en el espacio técnico. Después de 4 años, te da un certificado conjunto el Estado, el sistema educativo o el Ministerio de Educación, y te da en conjunto, asumiendo en el ejemplo que puse, que es la BMW, pues BMW te certifica como que sabes, no sé, apretar el tornillo, quitar la tuerca, cosas serias, te las da y te da el Ministerio de Educación. Y dices, perfecto, pues estoy listo para trabajar. Entonces, después de secundaria, después de 4 años, ya estás listo y especializado y en una habilidad que es bien pagada y que te puede ir muy bien. Punto. Ahí se acaba la vida educativa de ellos. Por supuesto, en la medida que vayan mejorando sus habilidades, pues tendrán más opciones. En el Inter, la persona que se va al bachillerato, pues estudia 3 años de bachillerato, igual como nosotros, con toda la teoría, pero luego le faltan otros 4 años de la universidad. Y como dicen los alemanes por ahí, en ese Inter, esta persona ya estuvo ganando dinero 8 años y ya tuvo experiencia 8 años. Si sale de la universidad con un grado mayor, por supuesto, serás ingeniero. No le quitan el valor a esas carreras, pero el punto principal es que no todos deben de estudiar una carrera universitaria, no todos debemos. Entonces tenemos que tener claro que habemos personas con perfil técnico, pero tenemos que ser técnicos de calidad, ¿sí? Y otras personas de perfil profesional, universitario. Esa distinción para mí sería lo más importante que debiéramos hacer, porque hoy por hoy queremos forzosamente meter todos al mismo tipo de preparatoria, al mismo tipo de universidad. Hay espacios en las universidades que se están ocupando por perfiles que no lo son, y no es por despreciar, ¿no? Sino hay gente que su naturaleza es ser técnico y es muy bueno para la habilidad
y lo tienes estudiando una materia teórica y le dices burro porque no se la aprende. Y termina, ahora sí, como decías al principio, estudiando una carrera que no le gustó, pero no es nada más porque no le haya gustado, sino porque es otro perfil. Y si aquí en México hablamos de yo quiero ser técnico, pues hasta te ves mal. Sí. Está muy subvaluada la formación técnica. Y bueno, el tema principal para romper eso es la formación dual o un modelo que sea muy similar al modelo que sea, ¿no? Me tocó estar en la creación del modelo mexicano de formación dual, que hoy existe, que en Tijuana se hizo un piloto, pero que tuvimos de indiferencia de los gobiernos, el gobierno del sexenio anterior total, el de este también. Entonces, dices, ¿cómo vas a formar técnicos de muy buen nivel para la industria extranjera, para la industria local, para subir de nivel si no formas técnicos? Estás formando puros universitarios. Entonces, hay una contradicción ahí muy grande. Y sería si yo entablara una lucha político en la educación, sería sobre el establecimiento de la formación dual, de regresar los talleres a las escuelas, a todas las escuelas. Tenemos que salir con habilidades. Yo he charlado con muchos jóvenes de 18, 19 años, muchos. 2 años anteriores tuve 2, 3 charlas por semana. Okay. Y una pregunta que les hago es, ¿qué sabes hacer? Así. ¿Tú qué sabes hacer? Tienes 18 años, eres estudiante, qué bueno. Y la respuesta es un silencio total y es una cara de, pues sé venir a la escuela, sé estudiar, sé sacar 10 en el mejor de los casos, pero ya tienes 19 años, dime algo que sepas hacer. Y no es culpa de ellos, pero se los preguntaba así abiertamente para el proceso de reflexión, de decir, pues si tú me dices, tengo 17, 18 años y no sé hacer algo particular, estoy esperando todavía 4 años más para ir a la universidad para ver, no te lo van a enseñar ahí. Entonces, yo me metería, yo entraría a un proceso de reflexión profundo de qué es la educación, separar lo que es la educación meramente académica con la que es la cuestión práctica para poder llegar a transformar la educación. Regresamos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para comentarte que ya tenemos sitio web oficial. Puedes ingresar a él poniendo en cualquier buscador potencializa.mx, donde podrás encontrar todos los episodios, notas de nuestros invitados y lo más importante, suscribirte a nuestro boletín mensual, para que no te pierdas ni un solo detalle de todas las cosas nuevas que estamos desarrollando y estaremos anunciando en los próximos días. De igual manera, aprovecho para comentarte que hemos abierto una sección en la página de contacto para que puedas proponer un tema que a ti te interese, así como a un invitado que creas que valga la pena escuchar de su experiencia, conocimientos y consejos. Muchas gracias y continuamos con el episodio. Oye, Gustavo, entonces, o sea, la clave de todo lo que veo también es pues encontrar nuestro propósito, pero ¿cómo lo podemos hacer a una edad tan temprana y cuando no sé, o sea, la mayoría a lo mejor de nuestros papás no lo tienen consciente de que esa es como la clave, sino que no sé, la mayoría de las personas que son ahorita, que tienen hijos, pues es lo normal como llevarlo a una escuela y que ellos se hagan cargo y mientras ellos siguen trabajando, haciendo sus cosas, o sea, pero si alguien nos está escuchando ahorita que digamos a lo mejor va saliendo de la preparatoria y no tiene claro el propósito, pero con esta charla ya se pregunta pues como que cuál es su propósito, ¿cómo es ese proceso para poder definirlo de una manera correcta? Sí, el primer paso es estar consciente. Lo que sucede es que, y me lo han dicho muchos adultos, es nunca me lo pregunté, nunca me lo preguntaron. O sea, no estoy diciendo que te lo cuestiones y que lo vas a resolver en 15 minutos, pero para nada, ni mucho menos. Pero el problema es que ni siquiera te lo cuestionaste, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que sería para quien esté escuchando y una recomendación es, hazte esa pregunta. Hazle la pregunta al niño de 6 años, de 8 años. Yo quiero aquí diferenciar propósito de vida de una carrera. Normalmente tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu propósito de vida? A un joven secundaria, ¿qué vas a hacer de grande? Y por lo general la respuesta es una profesión. Creo que ese es un vicio que tenemos muy extraño, pero muy arraigado. Médico, ¿no? Pues está bien, esa es una profesión. Dime cuál es tu propósito de vida. No, pues arquitecto. A ver, otra vez, ese es un plan de estudios muy padre que está en las universidades, vas a aprender mucho cuando lo estudies. ¿Cuál es tu propósito de vida?
Y entonces en ese juego de palabras que se convierte de repente hasta curioso porque se me quedan viendo los jóvenes a ver, pues ¿qué quieres que te responda? ¿No? O sea, es muy, muy ambiguo lo que me estás preguntando o es muy abstracto. Es un proceso de reflexión, de decir cómo te visualizas, qué vas a hacer. Y lo que yo les recomiendo siempre es que si ya tienes definido más o menos una profesión, un gusto que sí va relacionada con la respuesta. Mi forma de preguntar es nada más para extraer un poquito más, pero sí va relacionado, por supuesto, con algo que te quieres dedicar. Yo les digo con ejemplos, si tú te vas a dedicar a la arquitectura, dime, no me digas arquitectura, es una carrera. Dime, voy a construir las casas más autosustentables que ha habido para la gente con menos capacidad económica, de tal manera, y ese es tu propósito de vida. Que por consecuencia necesites estudiar arquitectura, o por consecuencia necesites estudiar una ingeniería, o por consecuencia necesites estudiar diseño de interiores, o las tres, o un curso de una y una carrera de otra. Eso es una mezcla de que tú sabrás cómo le haces, o que todo lo hagas con autocapacitación, pero dime un propósito para que lo puedas alcanzar. O sea, al final porque la carrera viene siendo nada más un conjunto de habilidades o herramientas que te van a ayudar para conseguir tu propósito, ¿no? Y lo que va a suceder es que, como me sucedió a mí, pues yo entro a una carrera de comunicación y digo, esto no es lo que necesito, porque yo estoy esperando otra cosa, va y me salgo a tiempo, no después de 13 años. Entonces, cuando el joven entre a la escuela y diga, no va por ahí, yo lo que yo estoy buscando es otra cosa. Y como les digo, a lo mejor terminas estudiando leyes para saber desde la parte política qué tienes que impactar para que se generen estas casas, y luego contratas al arquitecto y luego contratas al ingeniero, es lo de menos, pues vas y los buscas y los contratas. Lo que es más importante es que tengas un propósito de generar una transformación en tu comunidad, en el mundo, donde sea. Entonces, partiendo de ahí, pues la carrera es lo de menos. Sí, a lo mejor estudias 2 o 3 carreras o 4, o sea, no pasa nada si una carrera no te gustó y estudias otra. Pues hoy estamos en la era de la educación continua, no es estudié una carrera y estoy fracasado porque no me gustó. Es aprovecho de cada carrera. Sabes que estudié leyes y luego estudié, no sé, arquitectura y luego me tomé un curso de ingeniería y con eso estoy armando mi propósito de vida. ¿Por qué leyes? No, pues porque lo que voy a construir quiero saber esto y esto y esto. Por eso el propósito de vida debe ser superior a lo que tengamos que aprender, y más en estos tiempos en donde tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo, porque la tecnología nos va a ir cambiando. Si estudias una técnica constructiva o de ingeniería, te va a cambiar en 5 o 6 años, te va a cambiar. Tienes que volver a aprender de todas maneras, ¿no? Entonces, digamos, si alguien ahorita tiene 18 años y quiere estudiar en la universidad, pero todavía no sí, ya es consciente de que tiene que encontrar su propósito, pero muchas veces también creo que es difícil de definir esa como qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Porque eso va más allá y creo que un propósito también tiene la característica de ser casi inalcanzable o imposible para que podamos como seguir persistiendo por eso, ¿no? ¿Consideras que si alguien de todas maneras, aunque se esté preguntando, no consiga como escribirlo o tenerlo en la mente clara, que algo que podría ser, le podría ayudar es el estar probando diferentes cosas y de estar aprendiendo a hacer cosas y de esa manera irlo descifrando de alguna manera en lugar de solo, y me refiero a actividades extracurriculares, no nada más como lo de la escuela? Por supuesto, parte de lo que proponemos es una escalera formativa y hay dos peldaños que me interesan mucho, que es el aprendizaje empírico y el aprendizaje online, que es parte de lo que ya mencionábamos. Y sí, justamente en el trayecto, mientras vayas teniendo tus aprendizajes, te va a ir gustando algo. ¿Sabes qué? Me puse a ver un video de este tema y luego me metí un curso de este otro tema y me encanta. Y para que llegues a la universidad ya con un poquito de más visión. Pero lo que yo propongo para ir armando el propósito de vida es, primero, búscate un problema en el mundo y trata de resolverlo. ¿Sí? Si no, pues estamos perdidos. Oye, pues es que si esto no es beneficencia, sí, tenemos que encontrar una problemática para resolver, que por supuesto luego nos dé para comer y para vivir y que nos genere ingresos, que tiene que ver con la segunda parte, ¿no? Es decir, financieramente cómo le vamos a hacer. Pero en esta primer parte es resuelve un problema. Si no sabes que se resuelve un problema del mundo, automáticamente vas a decir, estas son mis habilidades, puedo resolver este otro. Y te empieza a gustar un poquito más
a decir, bueno, vámonos por lo básico, ¿no? Pues la pobreza del mundo la quiero resolver. Perfecto, muy bien. ¿Cómo crees que sería bueno? No, pues que la gente aprenda a trabajar. Ok, muy bien. Entonces, tú quieres crear procesos y empiezas a hablar de eso, ¿no? Quiero resolver el problema de la extinción de los animales. Y entonces quiero estudiar biología, pero mejor leyes, como te decía ahorita, y empiezas en un proceso de análisis. El chiste y lo interesante de esto es ojalá lo podamos hacer eso en secundaria, ¿sí? Sexto de primaria, en toda la secundaria, para poder decir, como les digo yo a los jóvenes, poder decir barbaridades y luego irnos a un extremo y luego a otro. Porque el problema es que salimos de la universidad y nunca nos fuimos ni a un extremo ni a otro, ¿no? O sea, entonces quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Hay jóvenes que me han dicho, en serio, que nunca han pensado qué quieren ser. Nunca. O sea, van a la escuela todos los días y nunca han pensado. Entonces, el ejercicio es, piensa lo que sea, aunque sea un caso extrema y todo. Y finalmente, el propósito va a llegar. Y puede variar y podrás modificarlo. Y no quiere decir que te cases con él para toda la vida, ni mucho menos, pero que tengas una estrella que ir siguiendo, que se podrá ir modificando en ese sentido, ¿no? Y que no le tengas miedo a tener un sueño grande, que a lo mejor es inalcanzable, tú lo decías muy bien ahorita, pero que me va guiando para alcanzar muchísimas otras cosas más. Entonces también, en lo que mencionas, es normal que nuestro propósito vaya cambiando conforme vamos creciendo, ¿verdad? No lo tenemos, o sea, no porque lo definimos a los 18 años quiere decir que a los 24 se tiene que mantener exactamente igual. No, por supuesto que no, sería un error gravísimo pensar eso, ¿no? Y si, híjole, ya siento una inquietud por otra cosa y no la voy a cambiar, no, para nada. Es establecer objetivos y metas y cada experiencia que vamos teniendo pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Insisto que lo mejor es entre más joven mejor y les pongo ejemplos. Por ejemplo, si tú quieres ser futbolista, ¿a qué edad tuviste que decidir ser futbolista? ¿Sí? Si tu primer juego profesional fue a los 17 años en una cancha ya profesional en la sub-17, pues para esa edad es porque a los 15 años eras el mejor, ¿no? Y porque a los 12 eras muy bueno y porque a los 8 no parabas de jugar. ¿A qué horas decidiste ser futbolista? A los 8 años. Entonces, en la medida que puedas perseguir un sueño con esa intención, lo vas a alcanzar, porque la práctica del niño de 6, 7, 8 años del fútbol ya cuenta para tu formación profesional. No se diga los deportistas, los artistas. Si tú tienes 25 años y decides ser músico de cero, pues ahí te quiero ver. Ojalá, sí se puede, no estoy diciendo que no, pero el reto es grande. Sí, qué bueno que lo puedas decidir desde niño porque entablaste en tu casa un diálogo y dijiste quiero ser músico. Entonces, con esto no quiere decir que forzosamente tiene que ser a esa edad, pero entre más joven podamos ir desarrollando habilidades, pues muchísimo mejor. Y obviamente a lo mejor dices, quiero ser cantante, pero pasa el tiempo y dices, no, quiero ser mejor instrumentista, músico, pues ¿sabes qué? No, voy a poner un estudio de grabación. Pero todo te va llevando a un momento de experiencias diferentes, pero tienes todas las demás habilidades. Entonces, por eso los padres de familia es recomendable que conforme los niños están ya en la escuela con un poquito de reflexión, pues vayan poniéndose ese tipo de ideas de cuál es tu propósito en la vida, qué problema queremos resolver, que nos acostumbremos a saber que formamos parte de una sociedad global y que por ello tenemos el derecho a pensar cómo podemos mejorar la vida y qué puedo aportar yo para mejorar la vida, y en ese momento empieza tu pequeño sueño que se puede convertir. A los cantantes les digo, trata de poner en tu propósito de vida que tú vas a alegrar la vida de cientos de personas a través de tu talento. Está bien, para que cuando estés cantando logres el objetivo y hagas conciertos de calidad, etcétera. O sea, pongámosle un poquito más de reflexión a lo que nos gusta hacer. Ok, súper bien. Oye, Gustavo, entonces, o sea, tomando esto de referencia, que la mayoría de las personas, o una gran mayoría, están en las escuelas y no conocen su propósito. Entonces también esto nos lleva también a que muchos profesionistas egresan y tampoco conocen su propósito. Entonces, ¿hasta qué punto el título es una garantía de un buen trabajo, pues, o de un buen profesionista? Tenemos que hacer un poquito de historia porque a veces nos quedamos atrás. El título tuvo su función muy importante. Hay que recordar que hace 100 años el tener un título era
wow, lo máximo. Y entonces tenías que definir si podías ejercer como abogado o si no podías ejercer como abogado. Por supuesto, el título de médico sigue siendo fundamental, importante. Un ingeniero con certificaciones, un contador público. Por supuesto, los títulos siguen siendo muy importantes, pero vamos siendo realistas en muchos de los casos. Si nos vamos para atrás, antes era fundamental el título para poder ejercer la profesión. Posteriormente, pues lo que vamos entendiendo es que cada vez hay más personas con título y entonces la competitividad es otra. O sea, tengo un título, bueno, pues hay 50 personas como tú con un título queriendo el mismo puesto. Y entonces ahora se empieza a voltear un poquito el título, pues no me importa, hay 50 personas con título, felicidades. Necesito conocer tus habilidades y tu experiencia, que es lo que mencionabas hace un momento. Y es ahí donde dices, no, pues yo no tengo experiencia ni tengo habilidades. Híjole, pues tu título no me sirve de mucho. En esa reflexión es donde tenemos que empezar a cambiar, es decir, el título está respaldado por habilidades concretas, por lo que sé hacer y por mi experiencia. Sin embargo, todavía yo me iría más allá con tu pregunta, porque sí hay empresas en Estados Unidos que hoy por hoy están ya contratando independientemente del título, ¿sí? Okay. Si tú eres programador y tienes una habilidad que adquiriste por tu propia cuenta porque eres muy geek, como unos amigos que yo tengo, y tú aprendiste a programar y tienes la disciplina y puedes trabajar y tienes habilidades blandas para el trabajo y me vas a dar un beneficio a la empresa, pues no tengo por qué decirte que no te vengas a trabajar. Que tengas el título de una universidad o no, en este momento como empresa no me da ninguna garantía. Y el otro extremo es tener un título sin tener esta experiencia. Entonces, yo no desdeño jamás, ni mucho menos, el valor de un título universitario, ni el valor de estar en la universidad, pero no es el hecho de estar sentado en el escritorio de la universidad lo que te va a dar la habilidad, ¿sí? Es la experiencia que vamos teniendo. Entonces, sí, el valor del título cambia, yo lo diría así para ser muy cuidadoso, muy respetuoso de mi respuesta. El valor del título cambia y el valor se detona solamente si tienes experiencia y habilidades. De otra manera, pues vale poco el título sin la experiencia. Ok, entonces, en resumidas cuentas también depende, o sea, no podemos decir que vale la pena hoy en día ir a la universidad o se puede optar por la educación alternativa, o sea, ninguna de las dos sirve si al final del día no está claro en el estudiante un propósito. Exacto, porque ¿a qué vas a la universidad? En la universidad no solo tienes conocimientos académicos, tienes experiencias de todo tipo, lo mencionabas muy bien al inicio, del trabajo colaborativo, de conocer más gente, las relaciones públicas, la parte social. Ir a la universidad tiene muchas ventajas. El no ir a la universidad te limita. Sí, ¿sabes qué? Me puse a estudiar un curso técnico, no sé, de diseño gráfico, por ejemplo. Soy muy bueno, pero pues estoy encerrado en mi casa y no sé ir a vender, no tengo amigos, no tengo nada. Pues no se trata de eso. Yo creo que habría que diferenciar cada uno de los puntos. Sin embargo, si tú suples el tema de toda esa experiencia social que te da la universidad de otra manera, con tu propio trabajo y con tus propias habilidades, pues sí llega un momento en que la puedes no necesitar prácticamente la universidad. Entonces no podemos hacer un statement así muy claro y decir no sirve o sí sirve, para nada. Además tiene que ver con la personalidad de cada uno de las personas, valga la redundancia, que están en cuestión. Hay gente que es autodidacta por naturaleza y podrá sobresalir muy bien. Y hay gente que necesita y requiere la disciplina de una institución. Entonces, yo no generalizaría, pero sí metería en juicio mucho el título como tal, así como tal, no te va a servir de mucho si no tienes todo el respaldo anterior. Y ese mensaje es para los jóvenes, porque yo les digo en las charlas que a veces lo siento que entran a la universidad y ya entré, ya gané, ¿no? Sí, y luego cierran los ojos como en el roller coaster y levantan las manos, como diciendo, a donde me lleve el carrito, ya tengo garantizada el éxito. No es así, ¿eh? Y ese es el problema que creo que nos estamos enfrentando, que los muchachos creen que estando en la universidad ya resolvieron su vida y pues no es así.
Sí. Oye, Gustavo, con todo esto que está pasando y que ahorita pues, no se puede ir de manera presencial a las universidades o cualquier otra escuela y se tuvieron que digitalizar muchos, ¿cuál crees que sea el futuro de la educación ahora que muchos estudiantes también ya están probando lo que es estudiar en línea y que quizá antes no habían tenido la oportunidad? Y que están comenzando también a una temprana edad, porque veo niños de primaria que están tomando clases, o sea, frente a su tablet frente a la computadora y están como participando por medio de su tablet y todo eso se me hace como, o sea, muy extraño, pero a la vez muy padre porque da otras posibilidades. El futuro de la educación se va a transformar, no sabemos exactamente cómo. Hace poco hacía una analogía un poquito con las experiencias de todas las disrupciones que se dieron este inicio de siglo, ¿no? Vimos muchas disrupciones y la de la educación no se ha dado. O sea, que está latente y en cualquier momento se va a dar. Hoy por hoy es un sistema educativo el que te va a educar. Hay plataformas vinculadas con los sistemas educativos y hay un poquito de alternativas para formarte y los niños y estas nuevas generaciones podrán restarle valor a la institucionalidad de una escuela y darle valor a un aprendizaje autónomo que tengan en línea, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene una transformación de la educación increíble. No tengo bolita mágica, ni te puedo decir cómo, pero creo que todo el mundo estamos esperando cómo va a llegar el Uber de la educación y nos va a dar en la torre a todas las escuelas si es que tú como institución educativa no estás entendiendo cuál es tu función. Por ejemplo, hoy por hoy nos toca a nosotros reflexionar como institución educativa que no solo damos aprendizajes académicos, que somos una comunidad que entre todos trabajamos. Si no formo yo mi comunidad alrededor de nuestra institución educativa, pues el papá va a decir, pues de que me enseñe a leer la maestra, a que coja un juego lúdico, una actividad lúdica para mi hijo, pues se me hace que aprende más con Elmo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que sí se van a cuestionar, porque si tú estás en casa, dices, de todas maneras no lo voy a llevar a la escuela. Porque la escuela es en parte guardería, en parte el cuidado que se le da y en parte la parte académica. Pero cuando tú resuelvas ya nada más la parte académica y la compares con un aprendizaje en una plataforma, van a salir cosas muy interesantes. Y no por crítica a los profesores, al contrario. Yo les digo que después de los médicos y todos que estuvieron que están todavía en el área de salud, cuidándonos a toda la sociedad, que son héroes y que aprovecho para reconocer el esfuerzo y el trabajo y el riesgo que corren. Los segundos héroes a nivel nacional y a nivel mundial son los profesores. O sea, son héroes, eso sí, no tengo la menor duda. Han hecho un esfuerzo impresionante. Cómo llevarse el salón de clases a tu casa es un tema muy complejo, es un tema de no tener un espacio físico, no tener conectividad, no tener las computadoras, no tener la pedagogía, porque pues es distinto, muchas cosas. Pero bueno, no quería dejar de pasar de decir este comentario. Pero aún con ese respeto que le tengo al docente, pues ya su competencia, pues ya no es otro docente con mayor habilidad. Pues ya es una plataforma que a lo mejor te resuelve matemáticas y español y te resuelve ciencias y te resuelve todo. Cuando un profesor, pues como persona en lo individual, pues estás limitado a tus conocimientos. Yo soy un profesor que me encanta español y las matemáticas le echo ganas. Y a tu tiempo también, ¿no? Porque, o sea, te caben cierto número de alumnos nada más en el aula y acá puede ser, o sea, que cada quien lo tome en el horario que más le convenga y no afecta en nada y tener miles de estudiantes. Exacto. Entonces yo puedo adelantarme y decir que el futuro de la educación básica, obviamente la media superior, no se diga la superior, va a depender de plataformas, 100% como columna vertebral. No digo 100% en el todo porque te forma esta parte académica, ¿no? Pero si la institución educativa, pública o privada, no tiene una columna vertebral de plataforma educativa, ya está fuera. Ya. O sea, totalmente. Si tú dependes solo del profesor que tienes ahí del programa educativo, hoy por hoy ya estás fuera completamente. Porque no estás aprovechando con una plataforma la ventaja de cada uno de tus docentes. Es decir, sabes que este docente me grabó un video de matemáticas padrísimo, es mi material, es mi institución, pero lo tengo en una plataforma. Este otro docente me grabó un video de ciencias y con estos dos videos voy a formar a estos alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno ya lo quiere ver en casa, lo quiere ver 3 veces, lo quiere ver el papá para ayudarle a su hijo. Pero si tú dices, no, yo no tengo plataforma, lo que le diga el profe en el salón,
ya estás fuera de contexto. Entonces, Sí. como escuela privada, pues tienes todo el reto de hacerlo. Me preocupa el sistema educativo a nivel nacional, porque si bien se abre la plataforma Classroom de Google para todos, el buen manejo de la plataforma, pues tiene su reto, ¿no? Entonces, Sí. la educación se transforma a través de una plataforma, sí. ¿Cómo se va a hacer la parte híbrida entre lo que el alumno tiene que vivir presencialmente en la escuela con lo que tiene que ver en plataforma? Pues eso se va a ir dando. Por supuesto, tengo conceptos muy claros que para mí, claros en mi abstracto, por decirlo de alguna manera, difíciles de plantear y que no puedo ser irresponsable de plantear ahorita, por ejemplo, como respuesta, cómo la visualizo la educación, porque me la he estado imaginando, pero se va a transformar de manera radical y tenemos que estar preparados. Directivos, inversionistas de la educación, profesores, no se diga, pero también los papás. El alumno no me preocupa, el alumno se va a adaptar en 15 minutos a lo que le cambies. Sí. Hay padres de familia que siguen negados a que esto cambió, siguen resistiéndose, siguen quejándose de lo que vivieron, en lugar de decir esto ya cambió la página, ya deja de quejarte, sí. Ya cambió la página, no vamos a regresar en agosto. O sea, si regresamos vamos a regresar escalonados. Sí. Si no hay una plataforma educativa al centro de la institución, estamos perdidos. Ok, súper interesante lo que estás comentando. Y cambiando un poquito de tema, digamos, ya es una persona que va egresando de la universidad, tiene su propósito claro, incluso, no sé, digamos, suponiendo en este podcast lo escuchan mucha gente que está emprendiendo sus propias ideas. Entonces, ¿qué podemos hacer para no perder nuestro propósito una vez que ya lo encontramos, suponiendo que, digamos, emprendimos, pero al emprender tenemos que lidiar con empleados, números, proveedores, colaboradores, etcétera? Y creo que todo esto puede, como de cierta manera, abrumarnos y de repente, no sé, perder el propósito de alguna manera por tantas cosas que se vuelven rutinarias y que no precisamente estamos haciendo lo que más nos gusta por tener que atender todas las partes administrativas, contables y todo, ¿no? Exacto, esa parte también me topé mucho con ello en el camino. Nuestra formación académica, incluso siendo críticos de lo que vemos en los planes de estudio de las universidades, incluso no te incluye la formación académica de todas las herramientas que necesitas. Se enfocan en el corazón del plan de estudios. Si es arquitectura, pues que sepas, por supuesto, calcular y diseñar, etcétera. Pero al final todos somos emprendedores, incluso para ir a buscar trabajo a una empresa ya eres un emprendedor porque tienes que plantear cómo lo vas a hacer, cómo vas a lograr tu objetivo, con quién te vas a ir a presentar, etc. Y dentro de estas charlas que di durante 2 años me di cuenta que uno de los vacíos más grandes que tenemos como sociedad es la educación financiera. Y educación financiera viéndolo desde el punto de vista amplio, incluyendo esta parte de emprendimiento que acabas de decir. Yo he conocido después de mis charlas a médicos, a profesionistas de todo tipo, y que me dicen, salí de la universidad con un título, no sabía qué hacer, pero además no sabía ni siquiera cómo. Entonces un médico me dice, no sabía si irme a trabajar al hospital público, al privado, si poner mi consultorio, y cómo se pone un consultorio, ¿no? Sí, o sea, tengo que ir yo a poner los ladrillos o cómo le hago. Y junto con esta falta de formación en educación financiera y de emprendimiento, insisto, todos somos emprendedores, no podemos decir solo unos cuantos van a emprender. Todos, hasta el que trabaja en una empresa, hasta todos somos emprendedores, hay que ser bien claro en ello. Pero además, la falta de formación financiera en el trayecto de nuestra infancia y nuestra juventud nos lleva a llegar a ser adultos jóvenes sin tener absolutamente nada de reserva en cuestión de ahorros, de inversiones, nada, cero. Y lo he preguntado y le pregunto a los jóvenes, ¿qué tienes de ahorro o de inversión listo para alcanzar tu propósito para ahí cuando tengas 25, 27 años? Pues la cara es así como de pues nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque igual que en la escuela, pues cerramos los ojos, levantamos las manos y lo que diga mi papá y lo que diga la escuela. Y no estamos diciendo, pues por supuesto que cuando termine voy a necesitar comprar, invertir, hacer, etc. Entonces, la educación financiera estaba faltando en educación básica, en media superior y en superior.
Yo visualizo que deberíamos llegar casi obligatoriamente a los 25, 27 años con un monto determinado, no voy a decir el monto, finalmente cada realidad socioeconómica es distinta, pero que digas, tengo la cantidad suficiente para por lo menos hacer esto y esto y esto. Oye, ¿cómo lo junto? Si yo no tengo dinero, bueno, siempre no tenemos dinero, siempre está escaso, y si ganas más, gastas más y sigues sin tener dinero. Y hay una costumbre que traemos desde niños, cuando llegas a la tiendita con todo el dinero en la mano y lo pones así, dices, ¿para cuánto me alcanza? Sí. Que buscamos la manera de siempre decir, pues aquí está todo mi dinero para lo que me alcance. Vamos creciendo y somos iguales, ¿no? Y ahora la expresión es vamos al Oxxo. ¿A qué? Pues no sé qué se me antoja, pero vamos. O sea, me urge ir a regalar mi dinero y ahí a ver qué me como, ¿no? Entonces, no hemos entendido bien la diferencia entre un gusto y una necesidad, entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Hay conceptos muy sencillos, muy clave. Ojo, que ni siquiera los tenemos conceptualizados, pues muchísimo menos los podemos aplicar. ¿Sí? O sea, no tenemos el concepto. Ya una vez teniendo el concepto, a lo mejor no lo aplicas, pero ni siquiera tenemos el concepto. Entonces, aquí la recomendación es empezar con educación financiera desde nivel básico, que el niño ahorre sus 5 pesos y que luego ahorre 10 y que más grande ahorre 20 y que luego ahorre 50 a la semana o a los 15 días, lo que sea tu estrategia, lo que sea tu posibilidad. Tendrás un 0 más o un 0 menos según tu nivel socioeconómico, pero la disciplina es la misma. Entonces, uno de los grandes errores que tiene el sistema educativo que no te está formando para la vida. Te está formando para cumplir con el plan de estudios. Y el plan de estudios ahí está, pero no está pensando como producto final al cliente, al usuario. Está pensando en cómo cumples con mi programa de estudios. Y un plan de estudios, insisto, no es un plan de vida. Sí, totalmente. Oye, Gustavo, ¿y cómo también podemos como enseñar o descubrir en qué es en qué invertir nuestro dinero en dado caso de que aunque sea empezamos a ahorrar abajo del colchón o lo que sea de manera informal, por ejemplo, pero ya tenemos algo, ¿cómo saber qué es una buena inversión? Por supuesto, fíjate que los 2 libros que tengo que me he llevado, que a veces me dicen que si soy autor, y más que autor me considero una persona preocupada por la sociedad, que eso me ha obligado a escribir, porque conozco autores que valoro mucho, reconozco mucho y que son gente de literatura, gente de un perfil, y jamás me compararía con ellos. Incluso yo me he apoyado de expertos para poder lograr hacer estos libros. Y entonces, el primer libro, El propósito de vida, habla justamente de lo que ya dijimos todo este momento, que es tener tu propósito. El segundo libro, que es El dinero no te sirve si no tienes un propósito, es irnos llevando también desde el punto de vista real, ahora sí financiero. Ya pensaste en lo abstracto, qué es lo que te gusta, qué requiere el mundo, pero ahora el cómo lo voy a alcanzar, y para eso se requiere dinero. Por ahí comento también que el dinero es el lenguaje más universal que tenemos. A veces se dice que es la música, y yo les digo que si viajas a otro país, lo primero que necesitas saber es si te va a alcanzar para comer porque llegaste con hambre, si te va a alcanzar para subirte al taxi, y tendrás que hacer una conversión. Y si no traes dinero, no te vas a poner a cantar y va a ser tu lenguaje universal, por supuesto que no. Necesitas tener dinero y saberlo convertir y saber cuánto vale tu dinero en cualquier circunstancia. Pero bueno, y en esta dinámica, junto con 5 expertos en área de finanzas y de economía, hacemos este libro que busca que desde niño y joven justamente te plantees, ya tengo mi propósito, asumiendo más o menos, y digas, para eso necesito tener, no sé, 20,000 pesos o 20,000 dólares o 50,000. Tú ponle el número que quieras porque cada aspiración es distinta y es respetable. A los 25 años. Órale, pues nada más, si tienes 15, divídelo entre 10, porque faltan 10 años, y divídelo y te va a salir una cantidad, y no debe ser estratosférica esa cantidad. Ponte a ahorrarla. ¿Dónde? Y entonces en el libro ya abordamos los diferentes procesos, ¿no? El primero es el ahorro básico, que tienes que tenerlo a lo mejor sí bajo el colchón. Los primeros 100, 200, 500, 800 pesos, pues sí, pero inmediatamente hay que abrir una cuenta de banco. Esto nos obliga y nos lleva a la formalidad, que es un tema importante que hablamos. Mucha gente se sigue manejando con finanzas informales por el miedo al banco y al pagar impuestos, pero el problema es que te quedas en un ciclo de informalidad que no te permite luego crecer, ¿no?
Por supuesto, pues el entrar a la formalidad te requiere más responsabilidades y más conocimiento. Pero ya una vez que tienes una cuenta de banco común y corriente, pues vas a preguntar por cosas tan sencillas como decir, si lo tengo aquí en la cuenta, pues no va a ganar nada, a lo mejor no va a perder en teoría, pero va a perder porque la inflación o la devaluación de la moneda, como en cualquiera de los casos, va a hacer que el dinero valga menos. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues si es poco dinero, vas al banco y dices, puedo comprar CETES para 6 meses, para un año, y eso lo puedes hacer desde 100 pesos. Ahora ya lo puedes hacer en línea incluso, con tu aplicación. No es absolutamente nada complejo, ya te van a estar pagando un 7%, que es el mismo de la inflación, por decirlo de alguna manera. Sí. Así de sencillo. Y no, quiero un poquito más, quiero ser más agresivo. Ah, bueno, ya la palabra agresivo en economía o en finanzas tiene un sentido. Y entonces empiezas a entender, bueno, pues quiero hacer Forex, como está ahorita muy de moda, Sí, de total. hacer con los tipos de cambio, pues adelante, pero tienes que tener educación. No me voy a salir con que, bueno, hice un mal movimiento y me quedé sin nada de dinero. No. Entonces, hay herramientas muy sencillas, más con la tecnología, más con aplicaciones, pero hoy por hoy me sorprendo de que sí, hay jóvenes que no tienen ni siquiera ni el ahorro, pues ni la idea, ni mucho menos una cuenta, mucho menos un lugar donde invertir. Y a partir de ahí, pues hay muchísimos instrumentos de los que se puede platicar para decir dónde pones el dinero. Un ejemplo que me gusta también poner es diferenciar lo que es un gasto de una inversión. Y les digo, si tú compras una bicicleta hoy y te diviertes con ella y andas y te paseas, pues qué padre, es un gasto. Pero si tú decides 2 o 3 horas al día entrarle al Uber Eats y andar en la bicicleta haciendo ejercicio, pero recuperando tu gasto, entonces se convierte en una inversión. Y en ese momento ya haces numeritos y en ese momento, mira, en 2 o 3 meses ya recuperaste lo de la bici, ya ganaste más y ta. O sea, y esos ejercicios, exactamente, y en ese momento es la misma acción de ser gasto se convierte en una inversión. Y con esos ejercicios muy sencillos vamos abriendo la perspectiva de los jóvenes de la importancia de esta educación financiera. Ok, súper bien. Pues bueno, Gustavo, vamos a entrar así rápido a las preguntas concretas. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Fíjate que el peor consejo, yo creo que ningún consejo ha sido malo porque el más malo lo aprovechas para sacar de él cosas buenas. Yo soy muy crítico, tengo un pensamiento crítico, parte de lo que me gusta hacer es plantearme las cosas 2 o 3 veces, pero un consejo malo que no lo tomé, no lo he tomado, tiene que ver con la falta de honestidad con recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, es que aquí se puede hacer, estás loco. O sea, en mi ADN no está, no lo entiendo, no me da. Y si te empiezas a acercar un poquito más que a la política como tal, sino a la dinámica que se da en algunos gobiernos, pues sí te espantas de lo que sucede y va. Ese es uno de los consejos que he dicho, ese consejo no es para mí, bye, hasta luego. Ok, ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado? Híjole, creo que el mejor consejo y pudo haber sido muy simple y fue con don Alfredo Ripstein que platicaba hace un momento, cuando me dice, aquí la palabra no se puede, no existe. Okay. Lo que te pidamos lo tienes que cumplir. Entonces yo como te platicaba al principio, en esa perspectiva de pues ya me vine hasta acá, pues para quedar mal, pues no. Entonces, a partir de ahí, en mi vida cotidiana, el no se puede, no existe. Entonces, todo se puede hacer. Súper bien. ¿Qué consejo le darías a una persona que va emprendiendo? Híjole, lo primero es la persistencia, la paciencia. Creo que son las habilidades blandas más importantes que necesitas. Al que está emprendiendo, nada más decirle que puede cambiar de idea 1000 veces, por supuesto no pasa nada, pero tener mucha perseverancia, esa es la clave, la perseverancia. Las cosas no se dan a la primera, la resistencia al fracaso sería lo más importante, es fracaso y rapidito me levanto y órale, no pasa nada. Ok, súper bien. ¿En qué proyecto estás trabajando ahorita o qué es algo que te quita el sueño? Híjole, terminando el libro del dinero que estoy presentando, de alguna manera había cerrado yo como un ciclo así de decir, bueno, son 2 libros que complementan lo que quiero, pero inmediatamente empezamos otro libro, también en compañía de profesionales del tema, y tiene que ver con política. Me preocupa muchísimo que se hable de política entre los jóvenes de manera
con pocos datos, con poca información, que hablen de un socialismo de una manera sin tener clara la conciencia, o que digan que el capitalismo pues no sirve, y que digan que la democracia, y que digan que el fascismo, y que digan totalitarismo sin sentido. Y estaré abordando el tema igual que he comentado estos, espero que en menos de un año. Es decir, estoy preocupado porque nuestros gobiernos no van a cambiar si nosotros como jóvenes y como personas, bueno, nosotros como jóvenes, ya me apunté ahí, ¿verdad? Si los jóvenes o todos como ciudadanos no nos preparamos también en el ámbito político. Ok, súper bien. Y por último, Gustavo, ¿cuál es tu frase favorita? Híjole, mi frase favorita, pues creo que son varias, pero hay una que me encanta y que creo que la aplico todos los días: el que tiene paciencia lo puede tener todo. Esa la aplico mucho en mi vida. Ok, súper bien, Gustavo. Pues muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir este espacio virtual. Estoy seguro que todo lo que nos comentaste, o sea, nos aporta muchísimo porque nos da otra perspectiva y nos deja ver que al final de cuentas lo que estamos buscando o la solución que estamos queriendo encontrar en un plan de estudios, eso realmente es algo de introspección y de buscar en nosotros mismos para encontrar el propósito es algo que muy importante y que nadie más puede hacer por nosotros. Exactamente, pues Jorge, muchísimas gracias, ha sido muy grato charlar contigo y ojalá podamos impactar en jóvenes, ayudar, y siempre estaré yo atento y disponible aquí para a ayudar a donde sea necesario, en escuelas, en organizaciones, por supuesto directamente con los jóvenes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Antes de que te vayas, quiero compartirte una noticia que te podrá interesar. Ya se encuentra disponible el grupo privado en Facebook para toda la comunidad de Potencializa. Para acceder a él, ingresa el link de comunidad.potencializa.mx o encuéntralo en Facebook como Comunidad Potencializa. Básicamente, en este grupo podrás encontrar contenido exclusivo para la comunidad, abarcando desde recomendaciones de contenido, insights de otros emprendedores y retroalimentación de la comunidad e incluso de los mismos invitados del podcast. Todo esto de manera organizada, sin perder de vista lo que nos une a muchos: poder aprender constantemente de los mejores y llevar nuestros proyectos al siguiente nivel. Y por si fuera poco, al ser miembro de la comunidad tendrás la oportunidad de ser elegido como invitado de nuestro podcast y así promover tu proyecto o idea. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes ayudarnos suscribiéndote y dejando una calificación positiva en alguna de nuestras plataformas, o bien recomendándole a alguien alguno de nuestros episodios. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido de valor. Muchas gracias y nos vemos.